Me tocó, como les decía, un tema que fue de bastante sacudida a mi corazón, eh, ya que Pablo toca temas muy profundos a nosotros la iglesia, y por eso, como lo titulamos, relaciones de la iglesia o en la iglesia, ¿sí? Eh, como para tener un paneo general, ¿sí?, de lo que veníamos estudiando. En el capítulo número 4, el autor sí habla de lo que podemos ver en una iglesia con respecto a la venida de Cristo, ¿sí? Venía hablando de fijar nuestra mirada en que Cristo nos va a venir a buscar, y en ese sentido vivimos con una esperanza futura, eh, esperando lo que está por venir. Y después Pablo lleva a otro plano, ¿sí?, a lo que es en el capítulo 5, porque no solamente nos hace pensar en la vida futura que vamos a tener como hijas de Dios en el cielo con nuestro amado Señor, sino que nos invita a que no seamos indiferentes en este mundo, y principalmente en la iglesia, ¿sí?, en nuestra iglesia que Dios nos ha puesto. Obviamente habla especialmente ahí, en la iglesia de Tesalónica y la iglesia global, ¿sí?, y la iglesia local en donde estamos, ¿sí? Y él lo hace a través de distintas exhortaciones, ¿sí? Lo hace para animar nuestro corazón, para darnos un empujoncito más hacia adelante, ¿sí? Y lo hace de una manera, acá lo van a ver, ¿sí?, de exhortar, ¿sí? Si yo comparto pantalla, ¿se ve bien? ¿Se ve todo grande o se ve cortado? Ahora se ve cortado. Ah, bien. Sigue cortado. Sí, ahí está. Ahora no lo van a ver cortado. Pasa que Ay, les van a aparecer los cositos que yo puse para que vayan pasando. Bien, el apóstol Pablo nos lo hace, ¿sí?, a través de la exhortación, ¿sí?, buscando el significado de lo que es exhortar, ¿sí?, es incitar, ¿sí?, a una persona con autoridad o con derecho, ¿sí?, a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma, ¿sí?, mediante razones o ruego. Y Pablo lo hace a través, ¿sí?, de una manera amable, de una manera con amor, ¿sí? Y también lo podemos ver que el exhortar es un don, ¿sí?, de parte de Dios, otorgado a aquellos que somos sus hijos, para poner en práctica con otros, ¿sí?, con otros de nuestros hermanos, o con aquellos que no conocen a Dios. Y yo los invito a buscar, ¿sí?, en Juan 13:35, ¿sí?, aunque está escrito en la pantalla, dice: en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros, ¿sí? Jesús está hablando con sus discípulos en este capítulo, eh, y dice que si nosotros, o le decía a sus discípulos, si ustedes actúan, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, van a conocer que realmente son mis discípulos, ¿sí? Jesús, o sea, en realidad Jesús muestra, ¿sí?, que dice que la gente lo va a conocer a él y pone una condición, ¿sí? Y esa condición es: si tuvierais amor los unos por los otros. Eh, y, y pensando, ¿sí?, en el amor, como puse ahí, manera en la que tratamos, ¿sí?, manera en la que nos relacionamos con las personas, nos acercamos a través de las personas, ¿sí? Es el amor el que nos mueve, y el Señor les dijo: si conocen el amor, en esto conocerán que son mis discípulos.
¿sí? Y en esta tarde vamos a ver las relaciones de la iglesia, ¿sí? Con diferentes grupos, ¿sí? De personas y algunos principios de cómo tratarnos. Bien, las voy a invitar a que leamos el pasaje, ¿sí? De Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 12 al 15, ¿sí? Acá está en la Reina Valera en la pantalla para que toda la podamos leer. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Esto es en la Reina Valera, ¿no? Y en la nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Cambian algunas palabras, pero lo trata para que lo podamos entender mucho mejor, ¿sí? Y pensando en todo esto, en lo que Pablo nos pide, ¿sí? El mensaje lo vamos a ver a través de las relaciones entre, ¿sí? Y vamos a dividirlo en dos partes, líderes, ¿sí? Relación entre pastores y ovejas, ovejas y pastores, ¿sí? Entre hermanos, ¿sí? Hermanos entre hermanos, ¿sí? Ya vemos que Pablo divide, ¿sí? Lo que es a los líderes en el versículo 12 y 13a, y después viene una serie de exhortaciones específicamente, ¿sí? A los que son los versículos 13b al 15. Intenté hacerlo lo más chico posible, pero porque había muchas cosas que decir, muchas cosas de la cual el Señor tocó en mi corazón y se los voy a contar más adelante. En el versículo 12, Pablo empieza a hablar de una relación, ¿sí? Que hay entre, dice, hermanos que reconozcan a los que trabajan entre nosotros, ¿sí? O entre vosotros. Acá podemos ver que está hablando directamente, ¿sí? De los líderes que hay, ¿sí? En nuestras, no solo en nuestra iglesia, ¿sí? Sino en otras iglesias. Y Pablo específicamente estaba hablando de Tesalónica, en el cual tuvo que estar muy poquito, ¿sí? Por 3 semanas, ¿sí? Y no tuvo tiempo de levantar líderes en la iglesia, ¿sí? Estuvo muy poco el tiempo. Y después mandó a Silas, ¿sí? Y a Timoteo para que vieran cómo estaba la iglesia. Y llevándolo a nuestra vida práctica, ¿sí? La relación entre los líderes, ¿sí? Es una relación crucial, ¿sí? Porque es algo que es determinante, ¿sí? Que es necesario que pase. Y en la iglesia de Tesalónica pasó que necesitaban líderes espirituales, ¿sí? Para que los guíen y para que guíen a la iglesia, ya que había muchas personas que se habían convertido, ¿sí? Habían conocido el Evangelio hace muy poco y eran niños espirituales. Pero yo me ponía a pensar de que aquellos que también levantaba el Señor en aquella iglesia eran niños espirituales, ¿sí? Y cómo puede ser de que al ser tan niños espirituales ya estén liderando una iglesia, ¿no? Pero bueno, eso es la obra que el Señor hace en cada uno y que estaban ellos en el proceso, ¿sí? De madurar, ¿sí? Y de crecer en el conocimiento del Señor. Y yo pensaba así que también en nosotros, en nuestra iglesia, debe haber, es una relación crucial, ¿sí? Que es determinante que debemos tener con nuestros líderes, ¿sí? Y es una relación que tiene que ser saludable y recíproca, no tan solo de los líderes para con nosotros, sino con nosotros para con los líderes, ¿sí?
En el Nuevo Testamento se mencionan algunas características con respecto a líderes, ¿sí? O por ahí más conocido como pastor, ¿no? Y pensaba en que hay 4 nombres que nosotros siempre conocemos, ¿sí? Que ahí aparecen, las anoté para que ustedes las tuvieran, ¿sí? Que son las responsabilidades del pastor, ¿sí? O líder. Está el anciano, ¿sí? Que tiene madurez y sabiduría espiritual, ¿sí? Está como sobrevedor o obispo, ¿sí? En otras traducciones, supervisar y autoridad espiritual, ¿sí? Está el pastor que se encarga de la alimentación y protección, ¿sí? Espiritual, siempre hablando espiritualmente, ¿sí? Y una palabra que no la recordaba, que es eugúmeno, ¿sí? Es aquello que nos guían, ¿sí? Quiere decir líder o jefe, que nos guían en lo que es en discernimiento espiritual y guía espiritual. Siempre hablamos de lo que es en Tesalónica, pero también lo llevamos a nuestra vida práctica, ¿sí? Estas son las distintas características o los distintos, ¿cómo podría decirse? Líderes, ¿sí? Que Dios levanta en la iglesia. Y lo que puse ahí abajo es: solo el Espíritu Santo levanta pastores y líderes en una iglesia, ¿sí? Nadie más. Por esto mismo, ¿sí? Lo llevaba a que con estas características nosotros podemos ver también a líderes, ¿sí? Recordemos que siempre Pablo está mencionando en Tesalónica, pero si nosotros los tenemos que llevar a la actualidad, también tenemos líderes mujeres, ¿sí? Que nos lideran espiritualmente, que nos lideran anímicamente, ¿sí? Que podemos ver su trabajo y que como mujeres nos asombramos y decimos: wow, qué mujer. ¿Por qué? Porque está rendida a los pies de Cristo, ¿sí? Y son personas que el Señor levanta para que nosotros veamos su ejemplo y que los imitemos, ¿sí? Pensando en esto, ¿sí? Cuando Pablo habla de os ruego, hermanos, ¿sí? Lo hace como una petición a un amigo, ¿sí? Con amabilidad, con amor, ¿sí? Reconocer a los que trabajan, ¿sí? Es una marca que los distingue, ¿sí? Es una muestra del gran esfuerzo entre su congregación, ¿sí? Son aquellos, en este caso, en nuestra iglesia podemos decir que son nuestros ancianos, ¿sí? Nosotros los catalogamos así, que nos dan el ejemplo, ¿sí? De el trabajo que se hace en lo que es en la iglesia, ¿sí? En lo que es en la grey, por decirlo, ¿sí? O en el rebaño, ¿sí? El apóstol Pablo, podemos ver que él dio su vida para animar, para instruir, para enseñar a otros cristianos nuevos en la fe, ¿sí? Y por eso cuando dice trabajan, es una marca que distingue, es mostrar un esfuerzo muy grande, ¿sí? Muchas veces podemos ver que nuestros ancianos se cansan, es como que ya el trabajo no da más de las fuerzas, pero es una responsabilidad, ¿sí? Delante del Señor, porque es el llamado que Dios dio a su vida. Siempre me gusta que Pablo se pone como ejemplo, ¿sí? Porque habla de que no solamente trabajaba, ¿sí? Para sustentar sus necesidades materiales, físicas, ¿sí? Como humano, sino que también lo hacía como un pastor, ¿sí? Y un líder fiel, ¿sí? Y Pablo lo que nos anima es a que veamos a aquellos que trabajan entre nosotros y que no solamente trabajan para ganarse la vida y tener dinero, ¿sí? Para solventar sus necesidades, sino que también nosotros los veamos como ejemplos de entregarse al ministerio de la iglesia, ¿sí? Escuché una frase en uno de los mensajes que escuchaba, dice:
los pastores fieles son personas, no son personas indisciplinadas que solo aparecen los domingos, ¿sí? Sino que son muy disciplinados para entregar su vida entera al rebaño que Dios les dio. Son personas que conocen nuestras necesidades, son personas que conocen a su rebaño, es su deber, es su llamado, es su responsabilidad, ¿sí? Pero no quedemos en esto, sino que es un esfuerzo que se hace y que es muy grande. Por eso debemos reconocer a nuestros pastores que trabajan y nuestros líderes, ¿sí?, en nuestra congregación. Después habla de otra palabra que dice, y os presiden en el Señor, ¿sí? Hay una orientación espiritual en guiarnos, ¿sí? Y me llamaba la atención, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por ahí, volviendo al punto anterior, se me pasó, de que cuando habla de trabajar, habla de un trabajo que es arduo, ¿sí? Es un trabajo que es pesado, porque muchas veces nosotros mismos como hermanos se lo hacemos pesado. Todos en algún momento creo que necesitamos ayuda, sea la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé qué hora del día, hemos necesitado de su ayuda, no sé, sea en una situación particular familiar, matrimonial, con un amigo, en nuestro círculo íntimo, familiar, y tengo que recalcar de nuestra congregación que ellos estaban al pie de cañón. Creo que en algún momento todos dijimos, hola tío Albi, ¿podés venir? Hola pa, en el caso de mi papá, de Marcelo, pa, ¿podés venir? Che, tío Osvaldo, mira, me pasó esta situación. Che, tío David. Bueno, en mi caso yo le digo tíos, ¿no? Por una cuestión de amor, de cariño, pero son mis pastores, ¿sí? Son mis líderes espirituales que me ayudan a centrar mi cabeza si hay algo que veo que estoy haciendo mal, ¿sí? Y también están ellos para guiarme, ¿sí? Y luego lo digo en primer lugar porque el Señor trabaja en mí y trabajó en mí durante el tiempo que estuve preparando el mensaje, ¿sí? Están cansados, ¿sí? Los tenemos que sostener en oración, ¿sí? Después habla de acordados, ¿sí? De nuestros pastores, ¿sí? Imitar su fe, ¿sí? Acordémonos de nuestros pastores, de nuestros líderes, ¿sí? Como dice ahí, que hablaron de la palabra de Dios, ¿sí? Escuchaba un predicador que hablaba cuando teníamos que invitar su fe, porque por ahí en algunas congregaciones tienen como a los pastores como en un pedestal, ¿sí? Y como que tengo que darle todo a él, tengo que contarle todo a él. Y, y la verdad es que tenemos que reconocer que son simples hombres, ¿sí? Con un llamado que es de parte de Dios y que solamente ellos los van a entender y la familia que los acompaña, ¿no? Pero tenemos que acordarnos de ellos y de imitar, ¿sí? No sus mañas, ¿sí? Era un ejemplo que daban, sino en qué nos queremos comparar, ¿sí? O parecer a ellos, ¿sí? Y creo que siempre podemos ir a lo espiritual y lo que el Señor transforma en sus vidas a través de su palabra. También imitar su fe, ¿sí? Habla de sus principios bíblicos, ¿sí? De sus acciones, ¿sí? Con respecto a la congregación. Y bueno, pensaba en esto de que todos los líderes o pastores, ¿sí? O aquellos que están a cargo de una congregación, ¿sí? Saben que las ovejas o su rebaño no son de ellos, sino son del Señor. Entonces, por más de que a veces fallen porque son humanos, debemos tratarlos a como son, ¿sí? Que son humanos y que son líderes, ¿sí? Y de ahí viene, ¿sí? Amonestar,
decirnos cuando no estamos haciendo las cosas bien, que por ahí son las que no nos gustan, porque no nos gustan cuando nos dicen que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? O las cosas bien, ¿sí? ¿Cómo debo tratarlos? ¿Sí? En el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿sí? Estima es valor, ¿sí? Dice, ¿qué tan valiosos son los líderes de la iglesia? ¿Sí? Y yo puse, si para el Señor lo son, para mí también tienen que serlo, ¿sí? Tengo que tenerlos en estima y tener amor por ellos a causa de su responsabilidad, a causa de su llamado, a causa de su obra, ¿sí? Y las voy a invitar a leer el número 12, 1 y 2. Acá, ya encontré. Bien. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y abajo dice algo muy cortito, y lo oyó Jehová. Tenemos que entender de que los líderes son autoridad establecida por Dios en nuestra iglesia, ¿sí? Y si Dios ejerce autoridad sobre nuestros líderes, pastores o ancianos, también lo puede hacer sobre nosotros, ¿sí? ¿Y qué me demanda esto? A tenerlos en estima o tenerlos en amor, es honrarlo, ¿sí? Es respetarlos, ¿sí? Y acá les pongo un ejemplo muy rápido. Moisés era un guía espiritual para el pueblo de Israel, ¿sí? Su hermana María y Aarón hablaron o murmuraron en contra de Moisés, ¿sí? Y me ponía a pensar que Dios sabe cómo actuamos, cómo hablamos, qué pensamos, ¿sí? De nuestros líderes, de nuestros pastores. Sabe si los respetamos, sabe si murmuramos. Y son cosas que Pablo nos exhorta a rever, ¿sí? En nuestra vida. Me llama la atención que en el versículo 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso. Dios describe en la perfección la característica que era Moisés, que era una persona que era mansa, y que María y Aarón eran sus hermanos y conocían cómo eran él, conocían cómo era su persona, cómo era su carácter. Sin embargo, sus hermanos de sangre, y aún nosotros siendo sus hermanos espiritualmente por Cristo, ¿sí? Muchas veces caemos en esto, ¿sí? Conocemos las características tanto de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros ancianos, ¿sí? De nuestros diáconos. Y tengamos en cuenta que en algún momento hubo una diaconisa que se llamaba Feba, ¿sí? Que estaba encargada en la iglesia de tareas que por ahí los hombres no podían hacer con las mujeres o porque habían reglas, ¿sí? No vamos a llevar todo así al pie de la letra, pero para que tengan en cuenta que nosotras también servimos y que somos parte de esto, ¿sí? Porque somos hijas de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que nosotras tenemos que respetarlos. Y Dios más abajo, ¿sí? En el versículo 7 dice, y no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿sí? Y después de que Dios hablase con María y con Aarón, ¿sí? A solas, dice que después María estaba cubierta de lepra, ¿sí? No sé si, creo que sí, Dios es determinante, ¿sí? En algunos casos, pero de rever esto, ¿sí? De que no los veamos solo como, son mis líderes, son mis pastores, y van a estar allá, y si me dicen algo, no, porque, bueno, nuestra iglesia se reúne los lunes, ¿sí? A charlar, a orar, a estudiar. Entonces, tener en cuenta sus vidas como personas, ¿sí? Es decir,
los invitamos a tomar mate, los invitamos a pasar un tiempo. Son personas que necesitan de este tiempo también, de ver el amor que nosotros le tenemos y la estima que le tenemos por causa de su obra, de lo que hacen con nosotros, lo que hacen con las familias de la iglesia, ¿sí? Bien, esto era muy, muy, muy largo, ¿sí? Y no quería extenderme más, por eso quería terminar con esto, ¿sí? De cómo debo tratarlos, ¿sí? Que sean valiosos para nosotras. Y después habla de las 7 exhortaciones que vienen después, ¿sí? A partir del versículo 14, ¿sí? Ahí lo quiero leer, ¿sí? Que lo tengo acá. Dice, en el versículo 13b, perdón, vivan en paz los unos con los otros, ¿sí? El 14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, amen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos a los otros y para con todos. Yo me ponía a pensar en estas 7 exhortaciones y creo que con algunas personas compartí que me partió, porque yo dije, Señor, qué mal estoy en muchas cosas, y soy sincera en esto porque me gusta este ejemplo que una vez me dio mi papá, que cuando uno más se acerca a la palabra de Dios, somos como una sábana en blanco, ¿sí? Y cuanto la sábana en blanco se acerca más y más y más a la luz, vemos manchitas que van quedando, que no se salen ni con jabón ala, ni con script, ni con nada, ¿sí? Pero en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que tenemos fallas, que tenemos manchas, que tenemos una, no sé, no me sale la palabra, no es una tuerca que ajustar, ¿sí? Y eso es lo que me gustó porque me animó este pasaje a pensar en la iglesia, en pensar a mis hermanos, en pensar en mi prójimo, en mi familia espiritual, ¿sí? El Señor nos dice, Pablo nos dice también, a través de Pablo, ¿sí? Que tengamos paz entre nosotros, ¿sí? Paz. ¿Qué palabra que en el mundo no existe, ¿sí? Porque solo la tenemos aquellos que somos sus hijos, ¿sí? Y vamos a ver una por una, ¿sí? Dice, vivan en paz los unos con los otros. Dice, no se trata de conservar la paz, sino de practicarla, ¿sí? Practicar la paz con los demás, es decir, con mis hermanos, ¿sí? Y yo le escribí ahí, dice, tiene claramente un sentido activo, ¿sí? Vivan en paz unos con otros. Muchas veces tenemos conflictos entre nosotros como hermanos, ¿sí? De porque tenemos caracteres distintos, reacciones distintas, venimos de enseñanzas distintas, de familias distintas, y siempre van a haber choques, ¿sí? Pero Pablo exhorta y anima a la iglesia a que vivamos en paz, ¿sí? Esa paz que solamente nos puede dar el Señor Jesús, que guarda nuestro corazón, ¿sí? Y que no permite que lastimemos a otros de nuestros hermanos, ¿sí? En otro texto dice, en Romanos 12:2, hagan todo, y me gustó esto, hagan todo lo posible, o sea, esfuércense para vivir en paz con todos. Y la verdad, es muy difícil. Es muy difícil. Lo digo yo en primer lugar, porque muchas veces me tengo que callar y decir que no me salga el Betker ahí efusivo, ¿sí? Pero muchas veces me sale. Y el Señor me dice, Leila, esforzate o haz todo lo posible para vivir en paz con todos tus hermanos dentro de la congregación, ¿sí? Y Pablo lo hace con amor, ¿sí? Lo hace como diciendo, che, ponete las pilas, hacé todo lo posible, como animándome a que ponga de mi parte, ¿sí? Luego, en el capítulo 14, dice, amonesten, también nos rogamos, o amonesten a los indisciplinados, ¿sí?
En la Reina Valera dice a los ociosos, ¿sí? Esperen que voy a buscar acá el machete. Dice, sin sumisión a la disciplina. Pensaba en muchos ejemplos, ¿no? Pero habla principalmente, sí, a aquellos hermanos, ¿sí? Y da un ejemplo en el libro de estudio de Matthew Henry, ¿sí? Que como que Pablo está hablando en términos militares, ¿sí? Como que si un soldado no guarda su puesto, ¿sí? En la fila, ¿sí? Porque no lo sabe, no puede, o tiene una mala actitud, ¿sí? Somos negligentes, ¿sí? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿sí? Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, puse, ¿sí? Aquellos hermanos, ¿sí? Por lo menos en esta traducción habla de en la nueva reina, se me mezclaron las traducciones, en la nueva, se me fue el nombre. Bueno, acá está, pero no me acuerdo. Habla de indisciplinados, ¿sí? En otras habla de holgazanes, en otras habla de perezosos, ¿sí? Son distintos sinónimos, ¿sí? Pero habla de aquellos que no sirven, o sea, no sirven, se me fue la palabra, no les sale, por decirlo, o no tienen el ánimo, ¿sí? De seguir, ¿sí? Una sumisión a las disciplinas, ¿sí? Que por ahí, o a las reglas, ¿sí? O a lo que Dios nos anima a que sigamos, ¿sí? Y yo lo llevaba, ¿sí? A aquellos hermanos, o muchas veces nosotros mismos que no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? De que no queremos estar ahí, no queremos servir, no queremos estar en cualquier lugar, ser la mía, ¿sí? ¿Y cómo los puedo tratar? ¿Sí? Siempre lo más fácil es decir, oh, mirá que lo que está haciendo, mirá que es el criticar. Es lo que más fácil nos nace. Y lo digo en primer lugar, ¿sí? En vez de tratarlos con amor, ¿sí? Y tratar de advertirles, ¿sí? Y de animarles a que se enfoquen en lo que Dios quiere y a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Son hermanos que tienen poca o muy baja predisposición, ¿sí? En seguir lo que Dios lo que Dios quiere para nuestra vida. La otra exhortación habla de animen a los desalentados, ¿sí? O en la Reina Valera habla de que alentéis a los de poco ánimo, ¿sí? Diferentes palabras de diferentes traducciones, ¿sí? Alentar, animen, estimulen, ¿sí? Lo pensaba en el sentido de hermanos, ¿sí? De que cuando aparecen problemas tienen falta de coraje o de valentía para afrontarlos, ¿sí? Que están desanimados por problemas que suceden en sus familias, porque nada les sale bien. Muchas veces muchas veces no, la mayoría de las veces es porque dejamos a Dios de lado en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, y otras veces es porque, bueno, en nuestra vida hay pecado, y el pecado hace una separación entre Dios y yo en primer lugar, ¿sí? Y hay veces que tenemos situaciones entre hermanos, ¿sí? Que se nos va, ¿sí? En el sentido de que aparece nuestro viejo hombre, ¿sí? Y actuamos no como hijos de Dios, sino como hombres o mujeres carnales, ¿sí? Y cada uno sabe cómo actúa, como puse ahí, en una situación de conflicto, ¿sí? Entonces, creo que cuando dice consolar, habla de aliviar la carga, ¿sí? De saber de que Dios nos está sosteniendo. Y escuchaba un ejemplo que hablaba de un papá que dice que había un hijo abajo de su alacena o mesada y quería llegar a unas galletitas. Y no llegaba el nene. Entonces le dice, papá, ¿me pasás las galletitas? Y el papá viene y levanta a su hijo, ¿sí? Desde los hombros, para que él alcance la galletita y para que baje. Bueno, de ese ejemplo no está hablando, de
aliviar, de sostener, ¿sí? De ayudarlos, ¿sí? Y de que podamos volcar, de que podamos ayudarlos a que ellos puedan volcar su mirada en las promesas de Dios, para que su espíritu no se apague, ¿sí? Lo hago rápido porque vamos a hacer una conclusión, por eso voy uno por uno. Después dice, sostengan a los débiles, ¿sí? Lo que puse ahí es prestar apoyo moral o espiritual, ¿sí? No físico, no está hablando de personas o hermanos, ¿sí? O nosotros mismos que no estamos enfermos, sino de que carecen fuerza para vencer tentaciones y necesitan de alguien que los apoye y los ayude a resistir a quienes le incitan a pecar. Yo pensaba esto, si yo no tengo una relación con mis hermanos de la iglesia, si no visito, si no mando un mensaje WhatsApp, si no llamo, si no me preocupo por saber cómo está el otro, ¿cómo voy a sostener a los que son débiles espiritualmente? Lo pienso en mí, que hay muchas personas de la iglesia, no las conozco bien y no conozco sus debilidades. Obviamente ellos van a buscar, creo que buscan, y si no buscan, debemos sostenerlos, ¿sí? Personas que estemos ahí para cuidarlos, para que conozcamos su debilidad, ¿sí? Y si yo no conozco su debilidad, no sé cómo ayudarlo, ¿sí? Siempre llevándolo al ámbito, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Debo cuidar, conocer la debilidad de mi hermano, no criticarlo, porque yo también puedo estar en su lugar y sostenerlo. ¿Sostenerlo cómo? Con la palabra, que es ella, ¿sí? Que nos sostiene, que nos anima, que nos fortalece, ¿sí? A través de nuestros hermanos. Tenemos muchos y muchas veces estuvimos en este punto, ¿sí? De ser débiles espiritualmente. Siempre tuvimos a alguien, por lo menos uno. No es necesario, y lo digo con todo el corazón, no es necesario que esté toda la iglesia con uno, sino que un hermano basta para ayudar a esa persona a que no esté mal espiritualmente. Me toca muy de cerca porque tengo personas que amo, que son débiles espiritualmente, pero que han decidido alejarse de Dios. Entonces, ahí uno se pone a pensar de que Dios nos da con la espada de doble filo, porque va hasta lo más profundo de nuestro corazón para hacernos cambiar y recapacitar, ¿sí? Si vemos que hay un hermano que está débil, cuidémoslo, sostengámoslo. La otra exhortación que sigue dice que sean pacientes con todos. Paciencia, sí, habla de ser constante en el trato con los hermanos, ¿sí? Y no solamente con los hermanos dentro de la iglesia, sí, sino con aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Y lo podemos hacer de lo podemos hacer de diversas maneras al trato, ¿sí? Cuando nos perjudican, cuando nos insultan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos hacen mal a nuestra vida, ¿sí? Sed paciente con todos, nos dice Pablo. Qué difícil cuando alguien nos trata mal, qué difícil cuando escuchamos decir algo de nosotros que no es bueno, qué difícil cuando nos insultan, qué difícil. Y me ponía a pensar que nuestro mayor apoyo en nuestra vida es la palabra, ¿sí? El Señor dice en tu boca y en tu corazón, ¿sí? No está lejos la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Y tampoco es pesada, no es gravosa, ¿sí? Y pensaba en esto, de mostrar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Y seamos pacientes con todos nuestros hermanos, ¿sí? Practiquemos la paciencia. Es muy difícil, pero sabemos de que con ayuda y con oración, ¿sí? De parte de nuestro Dios, lo vamos a lograr y vamos a salir victoriosas de esto. La otra exhortación, ¿sí? Que nos pide, dice, ninguno devuelva a otro mal por mal, ¿sí?
La Reina Valera dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y en distintas versiones va cambiando y habla de, mirad, miren, asegúrense, no permitan, tengan cuidado. ¿Sí? Pablo nos exhorta a que no permitamos que otros, ¿sí?, de nuestros hermanos, como hijos de Dios, paguen a otros mal por mal. ¿Sí? El espíritu cristiano está por lejos, ¿sí?, de la venganza. ¿Sí? Se me viene a la mente un texto que dice, el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? No nos da o no nos delega esa tarea a nosotros. ¿Sí? Y las invito a buscar en Mateo 5, 38 al 48, ¿sí? Creo que puede que lo recuerden. Habla, dice, el título es El amor hacia los enemigos, ¿sí? Y acá dice, este que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es más largo, ¿no? Pero pensaba en un simple hecho, y se lo voy a contar, creo que a algunos se lo conté, que en un simple hecho que el Señor nos prueba, porque sabemos que cuando estamos estudiando su palabra, el Señor nos prueba, y son pequeñas cosas que nosotros a veces pasamos por desapercibidas. Una hermana de la iglesia pasó una situación, ¿sí?, por Instagram, de que la habían estafado, y bueno, en ese momento yo dije, pero ¿cómo puede ser esta gente? Y en eso le pregunto, che, ¿quiénes son? Y me manda la foto de esta persona. Y yo digo, bueno, como que esta persona decía, bueno, si no me pagan, no me devuelven, los voy a escrachar y qué sé yo. Entonces, a mí me saltó y dije, qué bronca que me dio. Entonces agarré y le digo, pasame la foto y voy a ver, porque subíla para que no le pase a otro, ¿viste? Y estaba con mi mamá en ese momento, y le digo, mamá, ¿viste? Le digo, ya la primera y ya la pifié. Digo, me estás cargando, estoy estudiando esto y ya la pifié. Y una hermana le escribe por privado y le dice, no, me parece, dice que no está bien lo que vas a hacer, no pagues a otros mal por mal, pensá de que es una oportunidad también de predicar el evangelio. Y pensá en una simple cosa, de no pagar mal por mal. Yo soy una persona muy vengativa, me cuesta mucho el no pagar mal por mal. El Señor ha trabajado conmigo y que yo diga, tengo que poner la otra mejilla, y que cuesta muchísimo, porque es dejar nuestra vergüenza de lado. Es muy difícil. A mí en este punto me cuesta mucho, pero las animo a que dentro de la iglesia no se metan los códigos del mundo, ¿sí? Este me miró mal, entonces si me miró mal, no lo voy a saludar, no lo voy a tratar, ¿sí? Cosas que por ahí, códigos que voy a decir, ¿cómo me miró mal? ¿En qué sentido? Si tiene los ojos para ver, no entiendo. O sea, por eso te va a mirar. Entonces, este hermano me trató de tal forma y yo lo voy a tratar de la misma manera. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que no le devolvamos mal por mal, ¿sí? No es ojo por ojo y diente por diente. El Señor nos dice todo lo contrario, que pongamos las mejillas, ¿sí? Que si nos piden algo que se los demos, ¿sí? Si uno quiere hacer con nosotros 1 milla, hagamos 2, ¿sí? Todo lo contrario. Y eso es también demostrar el amor principalmente a nuestros hermanos en la iglesia, ¿sí? Y
Por último, dice, procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, ¿sí? Como ponía ahí, es fácil repetir todo esto, pero es muy difícil practicarlo. Sin embargo, el Señor nos ha dejado su palabra y su ejemplo para que sigamos sus pisadas, y a través de Pablo, que Él nos exhorta y nos anima a que podamos concentrarnos, ¿sí?, en las necesidades de nuestra iglesia, en nuestros hermanos, en nuestra familia espiritual, que siempre están para nosotros, para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para ayudarnos en cualquier necesidad, sea espiritual o material. Y recuerdan que yo al principio les di el pasaje de que el Señor Jesús está con los apóstoles, de mostrar el amor hacia las distintas relaciones que tenemos en la iglesia. Y me preguntaba, ¿estoy siendo instrumento de amor y estoy tratando a cada uno como el Señor me manda? Tanto a los líderes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Pensaba esto principalmente para mí y les dejo estos pequeños, ¿sí?, pensamientos que el Señor puso en mi vida. Principalmente decirles que el Señor ha trabajado mucho en mí, principalmente en lo de no pagar mal por mal. Y bueno, espero que les haya sido de bendición como para mí lo es, y para que principalmente los pongamos en práctica en nuestra familia espiritual, que es la iglesia, ¿sí? Que el Señor nos utilice para seguir creciendo, seguir madurando, seguir mejorando. Como dice en su palabra, el hierro se aguza con hierro, ¿sí? Seguir afilándonos, ¿sí? Seguir creciendo. Por más de que a veces fallemos, dicen, un tropezón no es caída, pero si nos caemos, el Señor nos vuelve a levantar. Así que le dejo estos pensamientos y que el Señor las bendiga.